Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida a mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primer médico? Pues en este episodio te hablaré de él y de cómo su pasión por proteger nuestra vida lo llevó a descubrir una poción de la inmortalidad que no gustó nada a los dioses. Y te lo voy a contar ahora mismo. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Asclepio, el dios de la medicina. Apolo tenía una amante, tenía muchas y muchos amantes, pero una de ellas se llamaba Coronis, que era una princesa de Tesalia, hija de un rey muy cancelable llamado Flegias y nieta del mismísimo dios de la guerra, Ares. O sea que técnicamente Apolo era tío abuelo de Coronis. Sí, los mitos griegos son repugnantes cuando empiezas a analizar el parentesco entre los dioses y sus amantes, la verdad. Pero bueno, Coronis estaba muy enamorada de Apolo, pero ella sabía que al ser un dios tendría infinidad de amantes y que ella solo era una más en su historial y que cuando envejeciera pues la abandonaría. Así que no iba a desperdiciar su vida ocupando su corazón con un olímpico que solo la quería cuando se aburría de sus otros amantes y que en cuanto le salieran canas, pues la mandaría a tomar por saco. Y me parece muy bien por Coronis. Claro que sí, reina, que se ha creído este hombre, ¿no? ¿Se piensa que eres tonta? Pues dile que no, díselo. Así que Coronis reabrió su corazón y conoció a Isquis, un chico, uno de los suyos, humano, mortal, con el que envejecer juntos y ponerse mascarillas faciales mientras ves una serie, a no ser que te la cancelen, como han hecho con Caos. La mejor serie que se ha hecho de mitología griega en toda la historia y Netflix ha decidido cancelarla, no sé por qué motivo, espero que el motivo sea porque Zeus los ha amenazado con cancelarlos a ellos de un rayo en la cabeza, porque si no, no me lo explico. Perdón por este inciso, ya sé que ha pasado un mes desde que sabemos que no se va a hacer una segunda temporada de esta maravillosa serie, pero cuesta digerirlo, a uno le cuesta. Pues eso, Coronis se enamoró de Isquis y este de ella, era algo recíproco, se querían mucho, estaban mucho tiempo juntos y eran muy felices, pero porque no sabían que el dios Apolo tenía un pájaro blanco que los vigilaba en todo momento. Era una especie de espía de Apolo que vigilaba a sus amantes. Al parecer, Apolo sí que podía tener múltiples amantes, pero estas y estos, porque Apolo tenía amantes mujeres y amantes hombres, para parecer estos solo podían tenerlo a él. Ya está, no podían relacionarse con nadie más, Apolo con todo el mundo, pero ellos no, solo con uno. En fin, la hipocresía. Cuando el pájaro espía de Apolo vio a Coronis acostándose con Isquis, salió pues volando dirección al Olimpo para darle la noticia a su amo, a Apolo. Pero a medio camino se cruzó con otra ave de color negro, una corneja, que le preguntó a dónde iba tan rápido, ¿no? Pues muy curiosa ella, la corneja. Y cuando el pájaro blanco se lo explicó, esta lo intentó advertir de que si se chivaba, sufriría las consecuencias. Claro, el pájaro espía de Apolo no entendió por qué le dijo eso, ni le encontró sentido alguno, porque él solo era el portador de la noticia, ¿no? El mensajero. Él no había provocado que Coronis estuviera con Isquis ni nada de eso. O sea que no había motivos para que Apolo se enfadara con él, ¿verdad? Pero lo cierto es que si el pájaro blanco no entendió qué le dijo la corneja, fue porque no la escuchó, ya que ella no siempre fue un pájaro, pero se convirtió en uno por culpa de los dioses. Y lo estaba avisando. Pero de la corneja y todo el mito al que pertenece te hablaré otro día. Simplemente esto es un breve cameo.
para ir abriendo boca de su historia. El pájaro blanco sudó olímpicamente, nunca mejor dicho, de los consejos de la corneja y textualmente le dijo: «Así tus advertencias se vuelvan contra ti, corneja, yo me río de tus estúpidos presagios». Madre mía, muy mal educado el pájaro blanco, si me lo preguntas. Parecía que estaba como muy contento, de poder darle esa mala noticia a Apolo. O sea, estaba disfrutando por el hecho de haber pillado a una amante suya engañándolo, como una especie de como si estuviera muy orgulloso de ser un chivato, ¿sí? Pues bien, en su cabeza era espectacular, pero no salió como esperaba. Cuando Apolo escuchó lo que su pájaro espía había visto, se enfureció tanto, pero tanto, que sin pensárselo dos veces, agarró su arco y sus flechas, voló hasta los aposentos de Coronis en los que estaba con Isquis y de un solo disparo atravesó a los dos. El chico murió en el acto, pero ella no. Estaba muy malherida y no podía ser salvada, pero aún le quedaban unos instantes de vida en los que le dijo a Apolo lo siguiente: «Habría podido pagar mi culpa hacia ti, oh Febo, pero después de dar a luz, ahora dos moriremos en una». ¿Pero qué? O sea, me caigo muerto al suelo. Coronis estaba embarazada de Apolo y eso el dios no lo sabía y el pájaro, pues al parecer, tampoco. Apolo se quedó descolocadísimo, o sea, no entendía nada, no entendía por qué no había contemplado esa opción. Y entonces culpó de su impulso violento al pájaro, a su pájaro espía, el pájaro blanco, por haberle dado la noticia de manera que le provocara esa ira tan descontrolada. Obviamente no era culpa del animal, sino suya, por ser un descerebrado. Y eso que en teoría es el dios que representa la razón, O sea, si él actuó de esa forma tan impulsiva, no me quiero ni imaginar cómo hubiese actuado Dioniso, que representa pues un poco lo contrario, ¿no? El desenfreno. En fin, Apolo, que también tenía poderes curativos, por cierto, intentó salvar a Coronis para poder salvar la vida del bebé que llevaba dentro, pero estaba demasiado malherida y, en todo caso, lo único que se podía hacer era resucitarla. Pero eso no estaba permitido. O sea, un mortal no podía volver de entre los muertos así como así. Y ten esto presente durante todo el episodio de hoy. Pero cuando Coronis murió y Apolo la colocó encima de una pira funeraria para que al menos tuviera pues un funeral digno, decidió sacar a su hijo del interior de su amante por si había la posibilidad, por muy pequeña que fuera, de que aún estuviera vivo. Porque aunque fuera hijo de Apolo, pues no era inmortal. Y ahora diría eso de que el niño era mortal, porque por mucho que su padre fuera un dios, su madre era mortal y lo gestó ella y todo eso que comenté en el episodio anterior, pero entonces tú me dirás lo que he visto en comentarios que me habéis puesto en el episodio anterior, pero Paul, la madre de Aquiles era inmortal y Aquiles nació siendo mortal y tuvo que bañarlo en el río Estigia y luego echarlo al fuego para inmortalizarlo, y Eneas era hijo de Afrodita y también era mortal. Sí, lo sé, tenéis razón, sí. Cuando hice esa afirmación, pues no pensé en todas las excepciones que hay. Así que ya está, no voy a generalizar más al respecto, porque es que es verdad, es que hay cosas que se contradicen, no puedo decir eso. Lo que sí que creo que puedo afirmar es que los que descienden de dos seres, uno mortal y otro inmortal, siempre son mortales, a no ser que los inmortalicen, ya sea como hizo Tetis con Aquiles, o siendo amamantado por una diosa, o por decisión de Zeus o las Moiras. Y ahora tú quizás me dices, pues no sé quién nació de no sé dónde y su madre era mortal y su padre era inmortal y nació siendo inmortal. Pues quizás no está escrito, pero también hicieron algo para inmortalizarlo y no nació directamente siendo inmortal.
No lo sé. Mitología griega a veces hace lo que le da la gana para que yo no pueda hacer afirmaciones y no pueda generalizar. Y me parece bien, la verdad, pero me molesta. Volviendo al hijo de Apolo, sí, estaba vivo. Sobrevivió a la muerte de su madre. Ese bebé, hijo de Apolo, recibió el nombre de Asclepio. Y tal y como nació, Apolo se lo llevó al centauro Quirón para que lo criara y lo instruyera en las artes que dominaba, que eran muchas, by the way, por no decir todas. Ten en cuenta que Quirón también fue el maestro de Aquiles, de Jasón, Áyax y varios héroes más. Era una especie de supernani de héroes, pero que además, pues vamos, es que te podía convertir en un auténtico genio de todo. Pero obviamente tenías que tener predisposición y talento, si no... Pero un momento, seguro que te estás preguntando qué pasó con el pájaro blanco espía de Apolo. Pues bien, según Ovidio, en la Metamorfosis, Apolo castigó al pájaro impidiéndole seguir formando parte de las aves blancas, sí, un poco raro, y su plumaje se volvió de color negro. Este pájaro es el que conocemos como cuervo y que desde entonces se dice que son símbolos del mal augurio, ya que en teoría solo aparecen para dar malas noticias. Y hay quien dice que incluso disfrutan haciéndolo. Pero yo creo que el verdadero castigo pues no fue ese cambio de color, porque me parece una estupidez, sino que ya no iba pues a contar con él como pájaro mensajero / espía, algo de lo que lo intentó avisar la corneja, que a ella le pasó algo parecido con la diosa Atenea y fue sustituida por un mochuelo, Mochi, para los que habéis leído mi libro de Hércules. Y ahora, pues volviendo a lo de Quirón y Asclepio, el centauro Quirón, al principio, estaba orgulloso de que el dios Apolo le encargara la crianza de un hijo suyo. Él se lo tomó como un acto de confianza y del que sentirse orgulloso. Aunque tú, que me estás escuchando, y yo, sabemos que es porque no hay dios griego que quiera ni sea capaz de hacer de padre, porque son unos irresponsables todos. Pero la llegada de Asclepio a la vida de Quirón tuvo un precio, y uno muy alto. El centauro tenía una hija llamada Ocírroe, que significa de corriente rápida, porque su madre, una ninfa llamada Cariclo, dio a luz a ella pues, en un arroyo pues, de corriente rápida. Sí lo sé, no se lo pensó mucho el nombre, es como si tú naces un miércoles y te llaman miércoles, como la hija de la familia Adam. Bueno, la cuestión es que Ocírroe tenía un poder muy especial, el de la profecía, y una lengua muy larga también, un poco como el cuervo de Apolo. Algo que no pegan muy bien con el hecho de conocer el futuro, porque que tuvieras ese poder no significaba que tenías permitido soltar todo tu conocimiento sobre el futuro en plan abro hilo, ¿sabes? No. O sea, tú podías dar pistas con un lenguaje así como enigmático, en verso incluso, si quieres complicarlo más, pero en ningún caso podías decirlo tal cual. O sea, estamos locos, claro. El problema vino cuando Ocírroe fue a visitar a su padre y se encontró con el bebé Asclepio, que estaba pues allí, gateando en mitad del bosque junto a su padre, al centauro Quirón, y su padre, contento de ver a su hija, pues fue a abrazarla, pero ella se quedó loquísima viendo a Asclepio y se arrodilló enfrente de él como poseída un poco, y le dijo: crece, niño, tú que has de llevar la salud a todo el mundo. Muchas veces te deberán la vida los cuerpos de los mortales. Tendrás la facultad de hacer regresar a los cuerpos las almas que han partido, pero cuando lo hayas hecho una vez, despertando la indignación de los dioses, el poder de tu abuelo te prohibirá hacerlo de nuevo, y de Dios te convertirás en cuerpo mortal y morirás. Y otra vez, de cuerpo, serás hecho Dios y revivirás tu destino 2 veces. Obviamente el niño no se enteró de un huevo. Acto seguido, Ocírroe se levantó,
miró a su padre, que estaba flipando, y le dijo lo siguiente: también tú, querido padre, que ahora eres inmortal y que fuiste creado para sobrevivir a todos los tiempos, según se decretó cuando naciste, desearás poder morir cuando te atormente la sangre de una terrible serpiente que habrá invadido tus miembros doloridos. Entonces los dioses te harán de eterno, vulnerable a la muerte, y las 3 diosas hermanas cortarán los hilos de tu vida. ¡Tiam! Menudos spoilers soltó aquí Ocírroe. Quirón se quedó loquísimo y no estaba seguro de haber entendido a su hija porque hablaba muy rápido y estaba muy nerviosa, pero con razón, porque empezó a sentir que algo no iba bien, como que estaba sintiendo cosas en su interior, cosas extrañas, y dijo: el destino se adelanta a mí, se me prohíbe seguir hablando y se me priva el uso de la voz. ¿No valían tanto las artes que han atraído sobre mí la cólera de los dioses? En plan, no vale la pena. Y como, pero tía, ahora habría preferido no conocer el futuro. Claro, yo lo entiendo, porque cuando sabes demasiado y necesitas compartirlo, o sea, yo creo que si no, que se te hace un agujero en el estómago si no sueltas. Ya parece que abandono la forma humana, ya quiero alimentarme de hierba y siento el impulso de correr por los campos. Me estoy convirtiendo en una yegua, en un cuerpo afín al de mi padre, que su padre era un centauro, mitad hombre, mitad caballo. Pero ¿por qué toda entera? Porque mi padre es un cuerpo biforme. En plan, pero no es justo, ¿por qué me estoy convirtiendo yo en una yegua entera y no solo mitad como mi padre? Pues porque tu padre no conocía el futuro y no tenía ese problema. Así que Ocírroe, castigada por las divinidades por haber hablado de más, se transformó en una yegua. Quirón perdió a su hija por haber tenido que criar a Asclepio. Esto es así. O sea, era un precio altísimo que de haberlo sabido no hubiese estado dispuesto a pagar, ni muchísimo menos. El centauro gritó al cielo pidiendo auxilio al dios Apolo para que le ayudara a recuperar a su hija y deshiciera esa maldición, ¿no? Porque, o sea, ya que él estaba cuidando de su hijo, que al menos Apolo, pues, le hiciera este favor, ¿no? Pero el dios no respondió. ¿Y sabes por qué? Porque esto estaba sucediendo al mismo tiempo que el nacimiento del dios Hermes y por lo tanto el robo de los bueyes de Apolo, que eso ya te lo conté en el episodio número 7, cuando te hablé del nacimiento de Hermes. El tema está en que Apolo estaba ocupado, pero de no haberlo estado, no hubiese podido ayudar a Quirón a revertir el castigo de su hija, porque sea lo que decida un dios sobre un mortal, es irreversible. No puede venir otro y decir control Z, no se puede. Y puede que pienses que Quirón rechazó a Asclepio, ¿no?, y lo culpó de la pérdida de su hija, pero no. O sea, este centauro era inteligente y al parecer emocionalmente también, y entendía que si había algún culpable de todo aquello, en ningún caso era el pobre bebé. De hecho, lo crió como si fuera su propio hijo y le enseñó todas las artes, como si fuera su profesor de homeschooling, vaya. Pero Asclepio enseguida empezó a destacar en una de estas artes muy por encima de las demás, en el arte de la curación. Era una esponja, o sea, absorbía de una manera increíble todos los conocimientos que le otorgaba Quirón sobre las plantas medicinales y muchas otras cosas sobre eso. Y a muy temprana edad ya comenzó a sanar a gente, a curar a personas y criaturas heridas, incluso pueblos enteros víctimas de enfermedades súper contagiosas y de muchas otras cosas, y hasta salvó varias vidas, sobre todo de soldados que estaban al borde de la muerte. Pero de todas las vidas que salvó, hubo una que lo cambió todo. Asclepio, un día, recibió la visita de una serpiente que estaba gravemente herida, y
sin pensárselo un segundo, se puso manos a la obra para salvar el animal, creando un mejunje que la curó en tiempo récord. Pero esta serpiente no era una serpiente cualquiera. O quizá las serpientes en general no son animales cualquiera. La cuestión es que aquella se acercó al oído de Asclepio y le susurró secretos de la medicina que ni siquiera el centauro Quirón poseía. El alumno acababa de superar al maestro, pero la cosa no acabó aquí. Para la diosa Atenea, las serpientes eran animales sagrados y cuando vio que Asclepio había salvado a una de ellas, se sintió tan agradecida que decidió hacer algo para ayudarlo con su pasión. La pasión esta de curar y de ayudar a los heridos. Pero lo que hizo fue una locura que no sé si vas a verlo igual que yo, porque es bastante confuso, pero yo te explico lo que hizo y mi opinión al respecto. Y tú luego en comentarios me dices. Las gorgonas son esas mujeres con serpientes por cabellera, que la más famosa de todas es Medusa, que te convertía en una piedra si hacías contacto visual con ella, y de la que te hablaré dentro de poco, por cierto. Pues bien, estas criaturas en su interior tenían una sangre especial, que parte de ella era venenosa, pero otra parte era milagrosa. Atenea, en señal de agradecimiento, le dio a Asclepio 2 pequeñas ánforas con sangre de gorgona. En una había la venenosa y en otra la milagrosa, pero no le dijo cuál era cuál. Asclepio, después de mucho experimentar, de mucho analizar y probar esas sangres, pues decidió que había llegado el momento de hacerlo con uno de los suyos, con un mortal. Pero por mucho que Atenea creyó habérselo complicado mucho, si es que de verdad creyó habérselo complicado mucho, porque quizá lo hizo a propósito, porque sabía que lo iba a hacer bien, Asclepio no era tonto y no iba a suministrar la sangre de la gorgona a una persona con vida, sino a un cadáver, un hombre muerto en batalla. Porque si una era mortífera y la otra era milagrosa, no puedes matar lo que ya está muerto, pero sí que puede sobrar un milagro en un cuerpo sin vida. Y el hijo de Apolo, el aprendiz de Quirón, el genio de la curación, logró devolverle la vida a ese soldado. Así es, Asclepio había averiguado cuál era la sangre milagrosa y había provocado una resurrección. Eso era una especie de fallo, como de fallo en Matrix. Es como si ahora la Tierra dejara de girar, como si de pronto pudiésemos volar o respirar debajo del agua. Asclepio acababa de romper con todas las leyes de nuestra naturaleza, pero no solo eso, también había desafiado a los dioses, y lo más grave, a las moiras, las mujeres del destino, las que se presentan el día de nuestro nacimiento y tejen el hilo de nuestra vida con un final más pronto o más tarde, pero es un final, porque todos debemos tener un final. Y ahora Asclepio se acababa de pasar por el forro el destino, y de momento la profecía de Ocírroe se estaba cumpliendo. Quizá los dioses y las moiras debían estar ocupados con sus cosas o las de otros, pero la cuestión es que parece que no se enteraron de ese move de Asclepio. Pero, ojo, que Asclepio no tenía miedo alguno, O sea, él estaba obsesionado con salvar vidas y su sueño era curar siempre a todos los que pudiera. Pero ahora, o sea, con esto en su poder, había llegado muchísimo más allá. O sea, a él no le parecía bien que solo los dioses fueran inmortales. No era justo que la muerte solo nos llegara a nosotros. Pero no solo por el que muere, sino por los demás. Porque el que muere se va al inframundo, pero los que lo quieren se quedan en la superficie y tienen que aprender a vivir sin esa persona. Y Asclepio, teniendo la resurrección en su poder, no iba a permitir que esto sucediera. Era cuestión de tiempo que los dioses se enteraran, pero el primero en hacerlo, al parecer, fue Hades, el dios del reino de los muertos.
Claro, o sea, tú imagínate a Hades en el inframundo con sus cosas, paseándose por el prado de los asfódelos, viendo las almas estas del cinco pelado, que las llamo yo, y de pronto ve como una de ellas desaparece. O sea, como abducida hacia el techo del inframundo. Y después ve otra, y luego otra, y luego otra. Claro, eso no es normal. Y lo más importante, no está bien. Eso es motivo de cancelación. Total, que Hades salió disparado de su reino y voló hasta el Olimpo, que llegó todo furioso en busca de su hermano Zeus, y cuando lo vio, lo señaló con el dedo y le dijo: ¿tú qué? ¿Te parece gracioso llevarte las almas de mi reino? Y claro, Zeus en plan: ¿pero qué dices? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y Hades, tope de inseguro, en plan: no te hagas el loco, no sé qué, devuélveme las almas que me has quitado. ¿Qué me has quitado? ¿Qué me has quitado? Perdón. Zeus insistió en que no tenía ni la más remota idea de lo que le estaba hablando, y al final, pues, se puso a investigar, ¿no? Porque yo en plan, vale, o sea, Hades no me está tocando las narices, porque sí, o sea, de verdad ha visto algo raro, está sucediendo algo raro y no me estoy enterando, que eso es lo más grave. Total, que se puso a investigar y descubrió que estas almas que estaban desapareciendo del inframundo volvían a sus cuerpos originales y renacían. Bueno, la cara de Zeus era un poema. O sea, no entendía cómo cojines podía estar sucediendo eso, y mucho menos aún a manos de un mortal. Sé que siempre digo que cuanto más haces enfadar a los dioses, más tardan en castigarte para pensar en una buena reprimenda. Pero en este caso Zeus tenía miedo, porque cada segundo que Asclepio pasaba vivo, algún muerto volvía a la vida y no podía correr más riesgos y no podía darle ni un segundo más para que siguiera haciéndolo. Así que agarró uno de sus rayos, lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el maestro de la curación y lo mandó al Tártaro en un milisegundo. Asclepio fue fulminado y con él la sangre milagrosa de las gorgonas. Yo creo que nadie amó tanto a los humanos como él, ni siquiera Prometeo. Aunque el move este de Atenea de darle la posibilidad de destruir el destino de esa forma, me parece muy extraño. O sea, quizá fue un impulso tras emocionarse al ver cómo curaba a esa serpiente y ya está. O sea, ¿tanto amaba a las serpientes Atenea? ¿O quería poner en jaque al resto de los olímpicos y vio ese momento como el idóneo? Aparte, ¿se enteraron los demás olímpicos de que Atenea había hecho eso? Yo entiendo que no, porque, o sea, si Asclepio había podido hacer eso era porque Atenea le había ayudado. También se dice que incluso fue Apolo quien lo ayudó también con eso. ¿Tú qué crees? Pero la profecía de Ocírroe decía que después de ser muerto, como que volvería de algún modo a la vida, ¿verdad? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acertó? Pues sí, porque Asclepio fue rápidamente sacado del Tártaro por Zeus, porque de algún modo valoró lo que había hecho por los humanos y lo alzó al cielo en forma de constelación. La constelación, ojo, cuidado, de Ofiuco. Sí, eso que dicen que es un signo del horóscopo o no sé qué, y otros dicen que no es un signo del horóscopo. Una de dos, o Zeus lo subió al cielo en forma de constelación para de algún modo valorar lo que había hecho por los humanos, o para avisar al resto de humanos, en plan, mirad lo que os va a pasar. ¿Ves cómo acabó Asclepio? Pues así vais a acabar si intentáis fastidiarme de nuevo. Apolo, cuando vio lo que había hecho su padre Zeus, se enfadó tanto, pero tanto, que mató a uno de los cíclopes que se había encargado de forjar sus rayos y el casco de invisibilidad de Hades y el tridente de Poseidón. O sea, ese fue el nivel de enfado de Apolo, el nivel de dolor que tú dices, chico, pues, o sea, si tanto lo querías, ¿por qué lo dejaste a un centauro que lo criara? ¿Dónde has estado tú durante toda su vida? Pero bueno, que se enfadó tanto que llegó a hacer eso. Y claro, entonces Zeus se enfadó aún más y castigó a Apolo, convirtiéndolo en una especie de, bueno, convirtiéndolo no, obligándolo a servir a un rey que
tiene otra historia que no te voy a contar ahora qué sucedió con ese castigo que le puso a Apolo, porque se enlaza con toda la historia, con todo el mito de Hércules, pero acuérdate de esto. Y por cierto, ¿te suena el símbolo que tienen los centros médicos de una serpiente enrollada en un palo? Pues es el símbolo de Asclepio, que a Asclepio también se lo llamaba Esculapio, ¿vale? Según los romanos. Se dice que Asclepio pues, solía llevar una vara, algunos dicen que de esa vara pues, salían todos sus poderes, ¿no? Y la serpiente pues, es la que salvó y le susurró al oído pues, todos los secretos de la medicina. Pero ojo, cuidado, no es lo mismo una vara con una serpiente enrollada que una vara con dos serpientes enrolladas. Esto último es el caduceo del dios Hermes, que nada tiene que ver con la medicina y que si algún día lo ves es porque se han equivocado. Así, tan simple como eso. Ya os contaré en otro episodio de dónde sale lo del caduceo, pero representaba algo muy distinto. Y a todo esto, si estás triste por la muerte de Asclepio, no lo estés, amigui, que nuestro resurrector de confianza tuvo descendencia y sus hijos e hijas aún siguen entre nosotros. Asclepio conoció a una mujer llamada Epíone, cuyo nombre significa calma o alivio, y de esa unión nacieron Higía, que aprendió el arte de la limpieza, y de su nombre viene higiene, Acceso, que se especializó en la sanación, Panacea, que aprendió pues, a curarlo todo y que precisamente eso es lo que significa su nombre, la que todo lo cura. Yaso, que aprendió el arte de la recuperación y que quizá de ahí viene lo del yeso, eso de poner yeso cuando te rompes algo, o quizá no, porque lo he pensado ahora, pero yo lo digo por si acaso, pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Y Macaón y Podalirio, que vendrían a ser médicos militares y que participaron en la guerra de Troya, adquiriendo un papel importantísimo, que ya os contaré cuando os hable de esta guerra. Y quizá hay alguno más, pero creo que estos son los seguros y que por el momento siguen entre nosotros. Y que duren, por favor. Si un Dios te concediera un deseo, ¿qué le pedirías? ¿Algo para el mundo? ¿Para un ser querido? ¿O para ti? ¿Salud? ¿Paz? ¿Amor? ¿O dinero? Pues hubo un hombre que se vio en esa situación y nunca imaginarás qué fue lo que pidió. Su nombre era Midas y esta es su historia. Había un campesino llamado Gordias que tenía un buey y una carretilla con la que trabajaba arando el campo. Bueno, quien trabajaba más era el pobre buey, pero ya me entiendes. Era un hombre sorprendentemente optimista teniendo en cuenta la clase social a la que pertenecía. Era pura clase trabajadora y en esa época era aún más difícil, ¿no? Como hacer este upgrade social, pero se ve que tenía un buen presentimiento. Tenía la sensación de que un día su vida cambiaría por completo. No sabía si era un sueño recurrente o la esperanza por dejar esa dura vida atrás, pero aquello estaba allí, sin fundamento alguno, pero estaba allí, anclado en su subconsciente. No era ningún delirio, ni siquiera un plan malvado de algún dios, era una premonición. Un día, mientras estaba con su buey y su carretilla, oyó el grito de un águila. Alzó la mirada al cielo y vio cómo esa ave descendió en picado, se detuvo a pocos metros de él, dio un par de vueltas a su alrededor y se posó encima de la carretilla. Gordias se quedó bastante loco observando a esa gigantesca águila que lo miraba fijamente sin intención alguna de moverse, que eso tiene que dar muchísimo miedo. Yo nunca he tenido un águila tan cerca, pero esta águila, pues aparte eran de estas águilas tan grandes que no sé qué tipo de águilas son, pero bueno, que eso imponía muchísimo. Y a los pocos minutos el campesino, al ver que seguía sin moverse el águila, se dio cuenta de que quizá ese era el momento que tanto había esperado. Ese era el upgrade social
del que le había estado avisando su subconsciente todo ese tiempo. Ese águila era una señal divina, pero no una cualquiera, sino de Zeus, ya que era su animal de referencia y uno en los que se transformaba muchas veces. Así que si algún dios le estaba mandando una señal y usaba un águila para hacerlo, es que no podía ser otro que Zeus, el dios de los cielos. Así que Gordias decidió ir con la carretilla tirada por el buey y el águila, porque no se movía, hasta el oráculo más cercano, que estaba a tomar por saco, para que le dijera más concretamente qué significaba aquello, qué significaba esa águila allí. Porque claro, él sabía que era algo importante, que le iba a cambiar la vida, pero no sabía ni cuánto, ni cómo, ni en qué sentido, ni si tenía que hacer algo, y claro, tenía que saberlo. Se ve que este oráculo estaba en un templo de Zeus que estaba dentro de la ciudad principal de Frigia. Y justo ese mismo día que había pasado esto del águila y en el que Gordias se dirigía a ese sitio, el rey de Frigia había muerto. ¿Casualidad? No lo creo. Total, que Gordias, el águila y el buey se ponen en marcha y cuando llegan a las puertas de la ciudad se encuentran con una mujer que resulta que tenía poderes proféticos y que cuando vio al águila allí agarrada en la carretilla le dijo que eso era una señal de Zeus. A lo que Gordias respondió: ¿me lo dices o me lo cuentas, crack? Un poco borde Gordias, la verdad, ¿por qué no decirlo? Y entonces la profetisa le respondió: bueno, te me calmas, figura, me refiero a que debes hacer sacrificios al dios Zeus si no quieres perder su bendición. Déjame acompañarte y aconsejarte con los sacrificios, porque con esa cara demoníaco que me llevas, dudo que sepas hacerlo. No veas también con la profetisa. Y entonces Gordias, que la única compañía que había tenido en su vida había sido ese buey, le dijo: dejo que me acompañes si te casas conmigo. A lo que la mujer le contestó: venga, de una. Se subió a la carretilla y entraron el buey, el águila, la profetisa y Gordias a la ciudad de Frigia. Pero su entrada en la ciudad no fue una entrada cualquiera. Justo después de que el rey de Frigia muriera, el oráculo dijo a los ciudadanos que el nuevo rey llegaría a la ciudad con su novia y en una carretilla tirada por un buey. Y ese mismo día, ¡pam!, el caramoniato de Gordias entra en la ciudad con la mujer que acababa de conocer encima de su carretilla tirada por su buey. Aunque el oráculo no dijera nada de ningún águila, todos los frigios, al ver el águila allí puesta, ¿no?, sabían que hasta el propio Zeus daba por válida la profecía del oráculo y que Gordias tenía que ser el rey. Y sí, fue nombrado rey. Y así fue como de la noche a la mañana la vida de este hombre cambió. Pero el muy desgraciado no permitió que su buey disfrutara de una jubilación maravillosa, porque adivina qué sacrificó al dios Zeus. Exacto, el pobre buey. En fin, a todos les pasa lo mismo. Se hacen ricos y famosos y se olvidan de los que han estado siempre a su lado. ¡Qué vergüenza! La carretilla, en cambio, se convirtió en un símbolo de Frigia y Gordias la ató en una vara para que quedara pues, como una especie de monumento, ¿no?, de la ciudad. Pero no la ató de cualquier manera, sino que le hizo un nudo complicado de narices, un nudo que se le conoce como nudo gordiano. Era imposible de deshacer, o sea, era el nudo más complicado, o sea, parecía un laberinto ese nudo. De hecho, el oráculo dijo que quien consiguiera deshacer ese nudo gobernaría toda Asia, o sea, imagínate si era complicado. Y durante muchísimos años, miles y millones lo intentaron, pero nadie consiguió deshacerlo. Hasta que un día llegó un hombre que, al saber de la profecía, desenvainó su espada y cortó el nudo en un segundo. Fue el único que pensó en eso. Su nombre era Alejandro Magno. Se dice que Gordias no tenía hijos, pero en un momento dado hay quien asegura que antes de ser rey, otros dicen que fue después de serlo, adoptó a un chico que sin él saberlo era hijo de la diosa Cibeles y su padre pues pudo haber sido un sátiro. Así que cuando Gordias murió, pues este chico, que se llamaba Midas, heredó el trono y se convirtió en rey de Frigia. Su reinado
era bueno. O sea, los ciudadanos estaban satisfechos con él tenía grandes riquezas y había formado una familia. Estaba todo bien. ¿Qué más podía pedir? No le faltaba de nada. Pero para algunos, conformarse es mucho más difícil de lo que parece. Un día, los soldados de Midas se encontraron a un hombre aparentemente mayor, tirado en mitad del bosque, estaba borrachísimo, iba medio desnudo, y claro, decidieron pues llevarlo hasta él, hasta el rey, para que decidiera pues qué hacer con este tío. Pero cuando Midas le preguntó por su nombre, el borracho dijo que se llamaba Sileno. Y entonces el rey supo quién era de inmediato. Era un sátiro, pero no uno cualquiera. Era el tutor del mismísimo dios del vino, Dioniso, tal y como te conté en el episodio de su nacimiento. Sileno se encargó de criar al dios del vino. Este sátiro siempre había sido un fiestero, como todos los sátiros, pero cuando Dioniso inventó el vino, pues también se convirtió en un borracho. Midas sabía que no podía deshacerse de él, ni mucho menos, ni tampoco quería, y aparte tenía una oportunidad de oro, nunca mejor dicho, jeje, para conocer más cosas pues, sobre la vida y el funcionamiento de los dioses, ¿no? Y otras criaturas divinas al tener al tutor de un dios olímpico en su propio palacio. Así que lo acogió durante 10 días y no solo le dio la mejor habitación y todas las comodidades, sino que le abasteció de comida y sobre todo vino. Sileno iba tan borracho, pero tanto, o sea, fíjate si bebió, que de su sudor y lágrimas se podía haber hecho un festival con barra libre. Y bueno, le contó tropecientas historias apasionantes sobre seres divinos y no divinos, lugares que ningún humano había pisado, secretos del mundo marítimo. Una pasada. Vamos, Midas estaba viviendo su mejor vida, pero llegó un momento en el que, claro, Sileno pues debía volver con Dioniso, porque al parecer cuando lo encontraron en el bosque se ve que estaba en una fiesta, para variar, con Dioniso y otros sátiros y que se había perdido. Así que seguramente el dios del vino pues lo estaría buscando. Midas, súper satisfecho por esos apasionantes días escuchando las historias del borracho de Sileno, le dijo que por supuesto que prepararían un carruaje para llevarlo a donde él quisiera y sí, así lo hicieron. Midas no quería que Sileno se fuera, ni muchísimo menos, pero tampoco quería hacer enfadar a Dioniso, que era conocido por írsele la pinza y ser brutalmente cruel con los que le faltaban al respeto. Pero eso sí, Midas quiso acompañar a Sileno en este último viaje para poder aprovechar al máximo su conocimiento. Quién sabe, quizá le contaba pues otra historia por el camino. Pero lo que el rey Midas no se podía imaginar es que al llegar al destino de Sileno les estaría esperando el mismísimo Dioniso. Y el rey pues se acojonó vivo, o sea, el dios del vino estaba allí con cara bastante seria, brazos cruzados, se podría decir que estaba molesto, ¿vale? Y empezó a interrogar a Sileno, en plan, ¿dónde has estado? ¿Quiénes son esos? ¿Por qué no me has avisado? No sé qué. Claro, Midas estaba temblando, no sabía qué hacer, solo rezaba para que ese día no fuera el último con vida, pero Sileno rápidamente le explicó a Dioniso que pilló tal borrachera que se desmayó y le perdió la pista al grupo y que bueno, que se quedó pues, allí tirado. Pero que entonces los soldados de Midas lo llevaron a palacio y el rey lo acogió y lo trató como al mejor de los huéspedes. Después de contarle todo esto, claro, la actitud de Dioniso cambió radicalmente y bajó al rey Midas del carro de un tirón para darle pues un gran abrazo, ¿no? Rollo típico borracho que es amigo de todo el mundo, ¿no? De hecho, yo creo que Dioniso tenía estos dos moods cuando iba muy bebido. El borracho que busca pelea y el borracho que quiere hacer amigos. Total, que le agradeció muchísimo al rey Midas que hubiera cuidado también de Sileno, en plan, ¡buah, Midas, eres un grande, bro! Sileno es como mi padre, tío, no voy a olvidarlo nunca, no sé qué. Y Midas, sí, bueno, yo soy así, soy buena persona. Y entonces Dioniso, que estaba pues en su pic de generosidad, le dijo, mira, ¿sabes qué te digo, Midas? Que te mereces que te cumpla un deseo. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Tú pide por esa boquita, mi rey, y lo tendrás. ¿Qué?
O sea, ¿qué? Menuda presión, ¿eh? También. O sea, ¿qué le pides a un Dios que te está dando un deseo en blanco? O sea, ¿tú qué le pedirías? ¿Algo para ti? ¿Para un ser querido? ¿Algo para todo el mundo? ¿Sería algo económico? ¿Algo de paz? ¿Salud? Pónmelo en comentarios, me interesa. El rey Midas, como ya te he dicho, era de los que por mucho que lo tuviera todo, siempre iba a querer más. Pero no más de lo mismo. O sea, no deseaba tener más dinero, más tierras, no. De hecho, no deseaba tener, sino que lo que deseaba era poder hacer, poder crear. Quería algo que lo diferenciara del resto de reyes, porque al fin y al cabo, si pedía más riqueza, siempre podían robársela. Y él no quería eso. Él quería tener algo que nadie jamás le pudiera quitar. Es decir, quería algo que formara parte de él. Quería tener un poder, pero no uno cualquiera, sino uno que hiciera que el resto de los humanos lo adoraran como un dios. ¿Qué es lo que más desea la gente?, se preguntó. Riqueza, se respondió. Y dijo, pues yo quiero generarla, solo, como si nada, como un dios. Y yo quiero ser riqueza. Así que se dirigió a Dioniso y le contestó, quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Y Dioniso le sonrió y dijo, deseo concedido, mi rey. Y el dios y Sileno desaparecieron entre los bosques, dejando a Midas asimilando lo que acababa de suceder. A los pocos minutos subió a su carro y al tocarlo se convirtió en oro. O sea, al agarrarse a la barandilla para subirse, todo el carro, todo el vehículo se convirtió en oro. El rey estaba emocionadísimo. Esto era un antes y un después, ya no solo en su vida, sino en la de los humanos, porque uno de ellos podía convertirlo todo en el material más preciado. Cuando llegó a palacio, comenzó a toquetear todas las paredes, puertas, estatuas, todo. O sea, lo quería todo de oro. Y podía tenerlo. La cosa se complicó cuando llegó la hora de cenar y casi se parte un diente al morder una manzana que estaba comiendo con la mano, porque claro, al tocarla pues se había convertido en oro. Así que para asegurarse de que eso no volviera a pasar, decidió ponerse unos guantes, pero adivina qué sucedió. Exacto, nada más tocar los guantes para ponérselos, se convirtieron en oro y ya pues no se los podía poner porque eso pesaba que flipas. Y lo que esa mañana le pareció el mejor de los dones, a la noche ya se arrepentía de habérselo pedido. Pero aún así no se frustró, confió en que encontraría la manera de controlar su nuevo poder. Tenía fe. Así que se fue a dormir tranquilito en su cama de oro, tapándose con sus sábanas de oro también. Eso tenía que estar muy frío, también te lo digo. A la mañana siguiente, mientras se dirigía al comedor para desayunar, su hija se acercó a darle los buenos días, como todas las mañanas, y Midas le dio un abrazo y acto seguido un beso, como hacía todas las mañanas. Pero esta vez fue como besar a una estatua, concretamente una estatua de oro. Sí, su hija se acababa de convertir en una figura dorada. El rey Midas jamás pensó que ese poder podía funcionar en personas, pero claro, debería habérselo comentado a Dioniso antes de pedírselo. En cuanto se dio cuenta de lo que le había pasado a su hija, comenzó a gritar como un loco pidiendo ayuda, así en general, no gritando a los cielos a todas partes. Y su mujer, la reina, al escuchar los gritos, vino corriendo y al ver lo sucedido, se abalanzó encima de su marido pidiendo explicaciones con tan mala suerte que Midas la tocó y también se convirtió en una estatua de oro. Estaba viviendo la peor de sus pesadillas. Su avaricia, su ambición estúpida, o sea, su inconformismo, habían acabado con la vida de las dos personas que más quería. O sea, Midas lo tenía todo. ¿Por qué quería más? ¿Tan infeliz era? O sea,
¿Qué le pasa a la gente que no le falta de nada? ¿Por qué no saben disfrutar de lo que tienen? ¿Por qué parece que necesiten perderlo para darse cuenta de lo afortunados que son? ¿Puede ser que crean que no lo merecen? ¿O puede ser que sin miedo no hay valor? ¿Qué opinas? Como es obvio, el rey Midas se subió a un carruaje a toda prisa y condujo hasta el lugar al que llevaron a Sileno. Y una vez allí comenzó a gritar el nombre de Dioniso de manera completamente desesperada. Y al cabo de un rato, pues el dios del vino apareció. Le preguntó que qué ocurría y Midas le explicó todo lo que le había pasado y le pidió por favor que deshiciera el deseo, que ya no lo quería, que le daba igual el oro, le daba igual todo, que solo quería volver a tener la vida de antes y recuperar a su familia. Dioniso, para sorpresa de muchos, no puso ninguna traba. O sea, le dijo que si se bañaba en un río llamado Pactolo, su poder desaparecería. Y si sumergía todo lo que había convertido en oro, volvería a su estado natural, incluida su familia. Y eso hizo. De ese modo, su esposa y su hija volvieron a la vida, él perdió sus poderes y pudo retomar la maravillosa vida que tenía antes de tener esa pésima idea. Por cierto, se dice que la arena del río Pactolo aún mantiene el color dorado de cuando Midas derramó todo su oro. Pero la historia de Midas no acabó aquí, querido chismoso. Eso solo fue un episodio en su insólita vida. Al cabo de unos años, Midas se vio envuelto en otro berenjenal en el que volvió a demostrar que era más tonto que un zapato. Yo lo siento, pero es que mira, si no, dímelo tú. Al parecer, Midas quedó tan traumatizado con lo que le llevó a hacer su avaricia que decidió cambiar radicalmente su estilo de vida. Eso lo hacen mucho los ricos también y todos acaban viviendo en Tailandia. Midas, como si acabara de ver la película del Capitán Fantástico, buenísima película, por cierto, entró en su hippie era, ¿no? Y se mudó al bosque, o sea, literalmente, comía frutas, dormía bajo los árboles e invertía la mayor parte de su tiempo en adorar al dios Pan y lo seguía donde fuera. O sea, había pasado de ser un rey rico viviendo en un palacio con su familia, a la que ahora pues sí que valoraba porque la había perdido, a irse al bosque, a vivir solo, ya sin su familia. ¿Qué pasa? ¿Ya no quería estar con su familia? ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué le pasaban todas estas cosas a Midas? De verdad, me gustaría entrevistarlo y preguntárselo. Estas cosas demuestran que uno nunca sabe todo lo que le pasa a uno en la cabeza. O sea, uno puede tenerlo todo o lo que tú consideras que es todo, pero aún así no estar bien. Un día, el dios Pan, mientras estaba tocando la flauta por allí, pues aparecieron un grupo de ninfas a las que les gustó la música que tocaba el dios y se quedaron a escuchar. Midas también estaba. Y en eso que Pan, al darse cuenta de su público, pues bueno, se vino bastante arriba, ¿no? Y se atrevió a decir que su talento musical era mejor que el del mismísimo dios de la música, Apolo. Bueno, Apolo tardó 0, en aparecer con su lira y gritando ¿que tú qué? ¿Qué has dicho que tú qué? ¿Que eres mejor que yo? ¿De qué? ¿Pero qué dices? Y Pan, que no se iba a chantar delante de las ninfas, le repitió lo que acababa de decir y se lo repitió despacito para que le entendiera. Le dijo, soy mejor músico que tú. Asimílalo, figura. Apolo se puso súper furioso y lo retó a una competición musical y ordenó a que todos los presentes juzgaran a ver quién era mejor. Las ninfas y Midas. Ambos tocaron muy bien, pero lo de Apolo fue de otro universo, algo grandioso, inexplicable, y enamoró a todas las ninfas con su música. Pero Midas, no sé si para llevar la contraria o porque realmente así lo sentía o para hacerle la pelota, dijo que Pan le había gustado muchísimo más. Bueno, a Apolo se le fue, la olla por completo. ¿Pero cómo te atreves? ¿Estás loco? ¿No tienes ni idea de música? Un poco como algunos fans de grupos de los 80, cuando te atreves a decir que su grupo favorito pues no es para tanto. Vamos, seguro que podéis empatizar con Midas en ese momento. Pero Apolo no solo se enfadó con él, sino que también decidió
castigarlo por su insolencia, lo que consideraba él, vamos, le dijo que si no era capaz de apreciar su virtuosismo musical, madre mía Apolo, o sea, madre mía la autoestima, dijo que sus orejas no podían ser humanas, sino de burro. Y de pronto Midas notó cómo sus orejas se alargaban y se llenaban de pelo, hasta transformarse en unas orejas de burro. Madre mía, Midas, tío, es que no haces nada bien, ¿eh? No sabes ser rey, no sabes ser hippie, ¿por qué no te estás quieto? ¿Qué no te das cuenta? Es que aparte, ¿a quién se le ocurre llevarle la contraria a un dios olímpico? Es que a nadie. Lo siento, Midas, O sea, es que no lo entiendo, me frustra, lo siento. Después de aquello, Midas ya no quería ser un hippie, claro, normal, ni vivir en los bosques, sino que quería volver a su palacio y encerrarse en su habitación para que nadie le viera las orejas. Pero como no podía encerrarse, porque si no, pues acabaría muriendo del aburrimiento, decidió comenzar a usar sombreros y gorros, ¿no?, para tapárselas. De ese modo, nadie podría descubrir su terrible secreto. Pero había alguien que debía saberlo. Y no me refiero ni a su esposa, la reina de Frigia, ni a su hija. Me refiero a su barbero. Claro, alguien tenía que seguir afeitándolo y cortándole el pelo. Bueno, la cara del barbero, cuando le vio las orejas al rey Midas, es un poema, un cuadro. No sabía si reír, si llorar, vamos, una montaña rusa de emociones. Pero para asegurarse de que el barbero no se lo contara a nadie, el rey Midas lo amenazó de muerte. O sea, tal cual. En plan, tú verás si el chisme vale más que tu vida. Y menudo dilema. Del barbero, también te lo digo. Pero no porque no apreciara su vida, sino porque el chisme era tan fuerte, pero tan fuerte, que no tenía muy claro si era más doloroso guardárselo o morir. Sin exagerar, ¿eh? ¿Y sabes qué hizo? Se alejó de la ciudad muchos kilómetros hasta llegar a la orilla de un río en la que no había absolutamente nada ni nadie. Y el sonido del agua ocupaba todo el espacio sonoro. Entonces el barbero hizo un agujero en la tierra con sus propias manos, acercó su boca al interior de este agujero y gritó con todas sus fuerzas: ¡El rey Midas tiene orejas de burro! Y rápidamente cubrió el agujero con toda la tierra que había sacado. El barbero se sentía liberado, o sea, como si se hubiera sacado un peso de encima, porque no podía más con ese secreto, pobre hombre. Y yo lo entiendo, es que tremendo chisme. Y aunque pueda parecer una tontería, o sea, cuando tienes algo dentro que no se lo puedes contar a nadie, pero necesitas hacerlo porque es algo muy fuerte y no puedes cargarlo tú solo, decirlo en voz alta, aunque sea en la más absoluta soledad, funciona, alivia. Pero la cosa no acabó aquí. No. Parece ser que al remover la tierra creció nueva vegetación en ese lugar, concretamente cañas. Y estas, al cabo de un año, fueron sacudidas por el viento y esparcieron el secreto que fue guardado el momento en el que fueron sembradas. Un susurro que decía: ¡El rey Midas tiene orejas de burro! Navegó con el viento hasta llegar a los oídos de todos los ciudadanos de Frigia. Y así fue como todos descubrieron su secreto. Si te preocupa el destino del barbero, puedes relajarte, porque aunque Midas supiera que el culpable era él, la humillación que sintió fue tal que no pudo pensar en otra cosa que no fuera poner fin a su propia vida. Y eso hizo. El rey Midas, que no supo ser rico, ni pobre, ni vivir en un palacio, ni en el bosque, se quitó la vida. Esta historia siempre me ha parecido muy triste, precisamente porque habla de esta eterna insatisfacción, ¿no? Que sienten muchos, aun siendo privilegiados o habiendo conseguido grandes logros. Aunque quizá lo que nos enseña Midas también puede ser que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
¿Qué piensas? Dicen que la historia la cuentan los que ganan, pero tarde o temprano, la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Y la protagonista de este chisme es la villana de una historia mal contada. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Medusa. Como ya te expliqué en el primer episodio, Gea, nuestra queridísima Tierra, se partió por la mitad y de sus entrañas dio a luz a Urano, que es el cielo, y Ponto, que es el mar. Gea tuvo hijos con sus dos hijos, sí, pero los que tuvo con Urano, ya te los conté, y ahora toca hablar de los que tuvo con Ponto. Bueno, de momento solo de dos de ellos, que si no, pues os va a estallar la cabeza. Forcis y Ceto. Forcis era un dios marino, considerado un viejo del mar, un anciano del mar, como su bro, Nereo, otro hermano, y Ceto era un monstruo marino, aunque Hesíodo pues, se refiere a ella como la de hermosas mejillas. Eso se dice mucho en los clásicos, que cuando una criatura femenina se dice que es muy hermosa, pues se le dice que es la de hermosas mejillas. Eso sí, supongo que Ceto era la de hermosas mejillas dentro de los estándares de belleza de los monstruos, supongo, en comparación a otros monstruos, pues sus mejillas eran pues hermosas, pero desde un punto de vista humano, pues bueno, era una bestia divina. Se dice que era una mezcla entre un reptil y una ballena, y de hecho, cetáceo viene de ella, Ceto. ¿Cómo te has quedado? Pues, como en la mitología griega todo queda en familia, Forcis y Ceto se enrollaron y tuvieron bastantes hijas. Entre ellas estaban las gorgonas, que eran tres: Euríale, Esteno y Medusa. Las dos primeras, Euríale y Esteno, eran criaturas inmortales y monstruosas. Tenían colmillos de jabalí, manos de bronce, serpientes por cabello y alas de oro. Pero Medusa, no. Medusa nació mortal y se dice también, en algunas versiones, que humana. Y con el tiempo destacó por su increíble belleza. Sí, lo sé, aquí hay cosas que no cuadran, como puede ser que Forcis y Ceto engendraran una humana mortal y bellísima. Pues mira, no lo sé, pero desde luego tienes que comprar esta versión, ¿vale? Para hablar del mito de la versión de Ovidio, que es el más conocido, ¿vale? En la mitología griega pasan cosas pues extrañísimas, ¿no? Muy raras muchas veces, así que si quieres adentrarte en ella, no siempre hay que buscarle la lógica a todo, aunque yo lo hago para darle más sentido a la versión del mito que quiero contar. Después os hablaré de las otras versiones, pero ahora voy a contaros mi teoría según esta versión, la versión más conocida de Medusa. Técnicamente, Medusa era la rara de las tres hermanas. No era como tenía que ser, ¿no? O sea, su aspecto y su condición de mortal era más propio de una humana que de una hija de un dios y un monstruo marino, ¿no? Así que decidió irse. Se despidió de sus hermanas, dejó su hogar atrás y buscó uno nuevo entre los humanos. Cuando empezó a mezclarse con estos, primero de todo descubrió cómo los hombres trataban a las mujeres, especialmente a las que poseían pues una gran belleza como ella, ¿no? Que la observaban como si fuera un mero trofeo. Y obviamente pues eso le daba mucho miedo y pensó seriamente en volver con sus hermanas o incluso en pedir su ayuda, porque claro, o sea, de algún modo se había ido de ese sitio porque no se sentía una más, ¿no? Fue con los humanos para sentirse uno más, pero incluso allí se sentía pues diferente, ¿no? Y que la discriminaban, algo que no le pasaba con sus hermanas, pero ahora sí, ¿no? Por ser mujer. Pero entonces descubrió que había como un lugar seguro para las mujeres que no querían relacionarse con hombres. El único inconveniente era que debían dedicar su vida entera, en cuerpo y alma, a adorar a un ser superior a ellas, una diosa, y cumplir sus normas. A Medusa eso le pareció bien porque al fin y al cabo, o sea, su única aspiración era estar con seres como ella, al menos con su aspecto. Pero de lo que aún no se había dado cuenta era de que su belleza era de unas dimensiones superiores a la de cualquier
humana, ya que técnicamente pues, no lo era. Uno de estos lugares era el templo de Atenea y sus alrededores, en los que solo podían acceder sus sacerdotisas, excepto los días en los que la gente pues, subía a rezarle a la diosa, pero incluso en esos momentos pues, estaban protegidas. Así que Medusa decidió probar suerte y convertirse en una de las sacerdotisas de Atenea. Y lo consiguió. Las sacerdotisas de Atenea, al ser ella pues, una diosa virgen, no solo también tenían que serlo, sino que debían permanecer vírgenes para siempre si querían seguir siendo sus sacerdotisas. Pero eso no siempre dependía de ellas, porque si un hombre las violaba, la diosa en cuestión las expulsaría sin ningún tipo de miramientos. O sea, no podían esperar empatía alguna por su parte. Lo máximo que podían hacer las diosas, ¿no? Lo que hacían para evitar eso, era que el hogar de las sacerdotisas pues, fuera un lugar seguro y libre de hombres, pero no de dioses. El comienzo de Medusa como sacerdotisa coincidió con un aumento de público masculino los días en los que la gente pues, subía al templo a rezar a Atenea. Pero enseguida se dio cuenta de que eso no era ninguna coincidencia, porque esos hombres no rezaban a Atenea. De hecho, es que ni siquiera entraban al templo, a no ser que Medusa entrara. O sea, esos tíos iban allí única y exclusivamente a mirar a Medusa, a babear, ya está. Y quizá puedas pensar, oye, mira qué bien, la belleza de Medusa hizo que Atenea tuviera más fans. No, negativo, nadie lo veía así. Y si alguien lo veía así, pues no importaba lo más mínimo su punto de vista, porque la diosa Atenea tenía una opinión muy distinta. Y esa opinión era la única que importaba. Lo que estaba viendo Atenea era: esta chica me está robando seguidores, esta chica se piensa que mi templo es suyo y esta chica se piensa que es más bella que yo. Atenea, aunque fuera la diosa de la guerra y decidiera ser eternamente virgen, era igual de vanidosa que la mismísima Afrodita y que la gran mayoría de diosas. En general, todos los dioses y diosas no podían soportar que un mortal les robara protagonismo, o sea, ya fuera de manera consciente o inconscientemente, ¿eh? O sea, si lo hacías a propósito, era considerado ibris, que significa pues soberbia, ¿no? Y si un mortal se creía igual o superior pues a una divinidad, directamente era castigado por las erinias o los propios dioses. Pero cuando era sin querer, pues se creaba una especie de vacío legal, y con Medusa pasó esto último. O sea, Atenea estaba celosa, pero no tenía motivos reales para hacerle daño, para castigarla. Hasta que un día, por algún motivo que desconozco, Poseidón pasó por allí. Quizá tenía que hablar con su sobrina Atenea, o discutir más bien, porque se llevaban fatal, pero la cuestión es que el dios del mar, mientras estaba en el templo de la diosa, se percató de que una de las sacerdotisas destacaba por su belleza, Medusa, y se acercó a ella, se presentó, le dijo que era un olímpico, Poseidón, el dios del mar, no sé qué, que tenía tanto poder como para enviar un maremoto a toda Grecia y todas estas cosas, vacilando, vamos, flexeando, pero a Medusa pues no le impresionó, le dio exactamente igual, y entonces Poseidón pues se le insinuó y la empezó a seducir, intentó seducirla, pero ella retrocedió y le hizo saber que no estaba interesada. Los dioses griegos nunca aceptan un no por respuesta, en ningún aspecto, nunca. Y esa no iba a ser una excepción. Poseidón insistió y Medusa lo rechazó. Poseidón insistió de nuevo y Medusa volvió a rechazarlo. Así varias veces, hasta que Poseidón comenzó a ponerse muy agresivo. Y a Medusa no le quedó otra que salir corriendo. Pero el dios fue tras ella. ¿Hacia dónde corría Medusa?
¿Qué pretendía hacer para librarse de Poseidón? Te preguntarás. Pues entrar en el templo de Atenea. Allí estaría protegida, porque los templos son sagrados y cualquier acto criminal o sexual era una gravísima falta de respeto a la diosa o dios en cuestión, y si lo hacía un humano, sufriría el peor de los castigos, la peor de las consecuencias. Pero si lo hacía otra divinidad, podría provocar una guerra. O sea, sería más grave, pero para todos. Y teniendo en cuenta lo mal que se llevaban Poseidón y Atenea, se podía liar una de dimensiones estratosféricas. O sea, la titanomaquia podía ser una tontería, una simple anécdota al lado de lo que podía ocurrir si Poseidón se atrevía a hacerle algo a Medusa en el templo de Atenea. Medusa consiguió entrar, consiguió refugiarse en el templo, se encerró allí dentro, pero a los pocos segundos entró Poseidón y sin mediar palabra la violó. Un momento, ¿qué ha pasado con todo lo que acabo de decir? O sea, a Poseidón le daba igual desencadenar la peor de las guerras contra Atenea. O sea, tanto era el deseo que sentía por Medusa que estaba dispuesto a sufrir esas consecuencias. No, Poseidón sabía perfectamente lo que hacía, sabía perfectamente que el responsable de mancillar el templo de la diosa no iba a ser él. Como te he dicho antes, las sacerdotisas de las diosas vírgenes debían permanecer vírgenes, y aunque perdieran su virginidad sin ellas quererlo, iban a ser expulsadas de todas formas. Así que, si las diosas no empatizaban con sus sacerdotisas y las culpaban de ser violadas, ¿a quién iba a responsabilizar Atenea por haber mancillado su templo? Exacto. Cuando Atenea llegó, Poseidón se acababa de ir y solo estaba Medusa, visiblemente afectada. La diosa fingió estar furiosa, pero en realidad estaba contenta, porque por fin tenía la excusa perfecta para acabar con la que ella consideraba su oponente. O sea, la que robaba la atención de sus seguidores, porque la gente subía a ver a Medusa y no a adorar a la diosa. Para Atenea, eso era la justificación perfecta para castigarla, y lo aprovechó, lo hizo. La convirtió en un monstruo. Sus hermosos cabellos se transformaron en serpientes y la maldijo con que nadie pudiera mirarla, porque de hacerlo se convertirían en piedra. Así que nunca más nadie podría volver a observar a Medusa como lo habían hecho hasta ahora. Lo que la llevó a vivir entre los humanos fue el querer sentirse una más, pero ahora ya no encajaba y se vio obligada a volver a la cueva donde vivían sus hermanas. Por el camino se encontró con muchísimos hombres y mujeres que no podían evitar fijarse en su cabellera. Y Medusa, por mucho que intentara mirar al suelo o mirar recto, sin querer, acababa girando la cabeza y haciendo contacto visual con ellos. Y todos los que miraba y se encontraban se convertían en piedra. Y fue dejando un largo rastro de estatuas en su huida. Estatuas que en su momento fueron personas con familia y ahora eran cosas inertes, objetos. Pero también hubo algunos que la vieron correr y transformar a esas personas en piedra y enseguida hicieron correr la voz de que había una mujer monstruosa con serpientes por cabello que si la mirabas a los ojos te convertía en piedra. Y muchos hombres, muchísimos, aspirantes a héroes, se alzaron para intentar demostrar su valía y así alcanzar la gloria. Pero todos los que partieron en busca de Medusa nunca volvieron. Y eso no hacía más que crear más efecto llamada, más y más hombres que creían que podían acabar con Medusa, se alzaban e iban hacia allí, pero tampoco volvían. De algún modo sentían
que al ser pues una mujer podrían derrotarla fácilmente, pero la subestimaron su maldición, además que no estaba sola, que tenía a sus 2 hermanas. Pero ahora un nuevo aspirante se preparaba para ir a por ella, a darle muerte. Y te preguntarás, pero ¿qué tiene de especial este hombre que no tuvieran los otros? Pues bien, este hombre, que su nombre era Perseo, contaba con la ayuda de los dioses. Eso sí, Perseo no tenía ni idea de la verdadera historia de Medusa. Es probable que culpes a Atenea, porque fue ella, ¿no?, quien le puso ese castigo, pero no olvides que fue Poseidón quien la violó. Y si las diosas sentían esos celos y envidias, era porque, aunque fueran divinidades, el dios que estaba en el poder era un hombre que juzgaba a los hombres por su valentía y a las mujeres por su belleza. Pero esta, como te he dicho al principio, no es la única versión de Medusa. La que os he contado es parte de la versión de Ovidio. Digo parte porque falta hablar de su final, del que os hablaré pues, en el siguiente episodio, porque aún tengo que contaros cómo se las apañó Perseo para llegar hasta ella. Pero, por ejemplo, según Hesíodo, Medusa físicamente era igual que sus 2 hermanas. O sea, la única diferencia es que, al contrario que Esténeo y Euríale, ella era mortal. Y por eso Perseo iba a ir a por ella, porque sabía que la podía matar. No, a las otras 2 no, porque eran inmortales, pero a ella había posibilidades porque podía morir, ¿no? Pero eso sí, nada de ser sacerdotisa de Atenea, ni mucho menos tener una belleza espectacular, ni absolutamente nada de eso. Y tampoco habla de que fue víctima de una violación, simplemente dice que yació, ¿no?, con Poseidón, sin más. Así que una de dos, o Hesíodo omite que fue una violación, o debemos suponer que fue algo consentido. No lo sé. Por lo tanto, lo de convertir en piedra a todo el que la mirase era algo que ya hacían las 3, no solo Medusa. También hay otra versión que dice que Atenea no la castigó injustamente al ser violada por Poseidón en su templo, sino que Medusa era plenamente consciente de su belleza y se jactaba de ello hasta el punto de llegar a decir cosas como que era pues mucho más hermosa que la mismísima diosa Atenea, ¿no? O sea que en esta versión Medusa era una inconsciente, ¿no? Porque cualquiera que sepa algo de los dioses es que nunca debes compararte con ellos y aún menos creerte superior en cualquier cosa y aún menos en cuanto a belleza se refiere. Es que no puedes ni decir que te cortas las uñas mejor que el dios Hermes, ni eso puedes decir. Aunque parezca una tontería, eso es motivo suficiente para que te arruinen la vida. Pero claro, la versión más conocida, más mainstream de Medusa es la que os acabo de contar porque simboliza algo muy importante a nivel social y es algo mucho más poderoso que los otros mitos, que al fin y al cabo los otros mitos ¿qué te dicen, ¿no? Esta última versión en la que Medusa se supone que dice que es mejor que Atenea, que está castigando, que está diciendo que no te flipes. Y lo que he dicho de que Perseo no sabía la historia de Medusa antes de ir a por ella, esto lo saco, por si te lo preguntas, precisamente de la Metamorfosis de Ovidio también, ¿vale? Que cuando ya después de hacer varias cosas, alguien pues se lo dice, se lo explica, ¿no? Y él como que va hacia ella simplemente sabiendo que es un monstruo que deja de piedra a la gente y ya está, ¿no? Y que aterroriza y ya está. Pero igualmente, o sea, Medusa cuando vuelve con sus hermanas se queda allí, se queda en la cueva. De allí no sale, no va, no hace cundir el pánico por las ciudades donde vive gente. ¿Qué va? Ella está allí tranquilamente, a su bola, y solo se convierten en piedra los tontos que van a por ella. Es que ya está, y es como, a ver, sí, hay un monstruo, ¿no?, entre comillas, que si la miras fijamente a los ojos se convierte en piedra, pero no sale de su cueva.
déjala. Pero bueno, se querían hacer el héroe, se querían hacer el machito, ¿no? Y querían ir pues a por Medusa, pobrecita, que es que no estaba haciendo nada. Que es que si me dices que estaba haciendo cundir el pánico y matando a gente, pues digo, vale, ok, te lo compro. Pero es que si no, es que ¿de qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y es curioso porque la cabeza de la gorgona, o sea, el rostro, se usaba en según qué sitios de la antigua Grecia. ¿De la antigua Grecia? Sí, y no sé si en Roma, en la antigua Roma también. Bueno, antiguas civilizaciones, dejémoslo ahí, para ahuyentar a la gente, ¿no? O sea, si tú ponías pues en la puerta de tu casa o en cualquier sitio que tú no quisieras que nadie entrara, pues ponías la cara de la gorgona, es como que a la gente le podía dar un poco de miedo y no entraba, ¿no? Es un poco como el cuidado del perro o alarmas y cámaras 24 horas en propiedad privada, no pasar, ¿no? Un poco ese rollo. Pero a la vez es como, vale, si da tanto miedo su cara que la pones en puertas para que no vayan, ¿por qué todos iban a por ella? ¿Me explico? Claramente había pues como el miedo ¿no? infundado de que algún día vendría y te dejaría de piedra, ¿no? Pero eso, si no tenía por qué pasar, ¿no? Si no venía, no sé. Es un poco como que viene el lobo, y el lobo no viene, porque se los están cargando a todos los lobos, ¿no? Pues 3/4 de lo mismo. A mí este mito de Medusa me parece uno de los más tristes de toda la mitología griega. O sea, era una gorgona que simplemente pues no tenía el aspecto de gorgona y quiso ir con los humanos, que era con quien encajaba mejor con aspecto para sentirse una más, pero acabó siendo víctima del capricho de un dios y la ira injusta de una diosa. Y después se convirtió en un monstruo que no hacía daño a nadie, a no ser que vinieran a molestarla, y solo lo hacía para defenderse, única y exclusivamente. Pero hay otra versión, que es mucho más nueva, que se la escuché a una cantante que se llama, si no me equivoco, Aurora, que creo que hacía estaba como diciendo, y si, en verdad no sé qué, y si no sé cuántos, decía varias cosas, y una de ellas fue, ¿y si las estatuas que vemos en los museos no son estatuas, sino que son víctimas de Medusa? A veces pienso eso y digo, o sea, que Bernini no existió, no es broma. Perseo le había prometido a su rey, Polidectes, que le traería la cabeza de Medusa, pero había un pequeño problema, y es que no tenía ni idea de quién era esa tal Medusa. Perseo supuso que era pues una criatura monstruosa y muy peligrosa, porque cuando se lo contó a su madre, soltó un grito de horror que temblaron las paredes, y le dijo, pero tú estás loco, ¿cómo le prometes eso al rey? ¿Qué te he enseñado yo? Tú no sales de casa, encerrado en tu cuarto. Y Perseo en plan, pero que no pasa nada, mamá, que estoy a tope. Pero lo que en realidad estaba Perseo era borracho de la fiesta del rey, y en parte por eso aceptó el reto de Polidectes de traerle la cabeza de la gorgona sin ni siquiera preguntarle qué clase de ser era esa tal Medusa, ¿no? Si era peligrosa, si no, ¿por qué se le estaba pidiendo eso? Nada, no pregunto nada, le dio igual. ¿Por qué? Porque iba pistacho. Entonces, yo creo que o bien su madre no le explicó quién era Medusa, o si lo hizo, Perseo iba tan perjudicado que ni se enteró. La cuestión es que Dictys, su padre, que no era el padre biológico de Perseo, lo era Zeus, pero por mucho que hayas puesto las semillas, si no te da la gana de hacer de padre, no eres padre. Dictys, el que se había convertido en padre de Perseo después de rescatarlo a él y a su madre del mar, al ver que estaba tan decidido con ir a por Medusa y que no había manera de hacerle cambiar de opinión, pensó que lo mejor iba a ser ayudarlo y ponérselo lo más fácil posible, porque si de hacerlo lo iba a hacer igual, al menos que lo hiciera pues bien, ¿no? Y esto me recuerda a una frase que no sé ahora dónde la escuché o de quién, pero que decía más o menos algo así como, si tu hijo o hija
se encabezona con que quiere hacer algo, se refería a un hijo adolescente, ¿no? Y en plan piercings o tatuajes, ¿no? Obviamente esta frase no se puede aplicar a todo, ¿eh? Y no logras convencerlo de que no lo haga, pues ayúdalo a hacerlo lo más seguro posible, porque es que si no lo hará igualmente y mal, o recurrirá a la ayuda de una tercera persona que no se preocupará tanto por él o ella como tú, ¿no? La única manera de que Perseo fuera en busca de Medusa era por mar, ya que ahora pues ellos, Perseo y su madre, vivían en Sérifos, que era una isla. Así que Dictys le prestó su navío con algunos tripulantes para minimizar riesgos, porque Perseo, es eso, se habría ido igual nadando encima de un tronco flotante o en el barco de Dictys, y mejor pues este último. Siendo claro, era imposible que Perseo, sin ayuda y sin saber quién era Medusa ni qué poderes tenía, pudiera ya no solo matarla, sino encontrarla. O sea, de ninguna de las maneras eso era posible. Pero no era el único interesado en que a Medusa le llegara su fin. Al parecer, ya había alguien más que estaba harta de la fama de Medusa. Alguien que, por cierto, había tenido mucho que ver con que se convirtiera en un monstruo. Exacto, Atenea. Como ya te conté en el episodio anterior, Atenea castigó a Medusa convirtiéndola en una gorgona que petrificaba con la mirada. Lo hizo por mancillar su templo al tener relaciones con Poseidón, aunque no fueran consentidas, ya que fue violada por el dios del mar, pero eso a Atenea le dio exactamente igual, porque para ella era la excusa perfecta para deshacerse de Medusa, porque era tan hermosa que había más gente que iba al templo de Atenea a verla a ella que a rezar a la diosa. Pero parece que el castigo que le puso o no fue suficiente, o ahora estaba molesta con que siguiera llamando tanto la atención, aunque fuera para mal. O si le damos más vueltas, pues quizá Atenea empezó a perder seguidores al convertir a Medusa en una amenaza para los humanos y estos empezaron pues a cancelarla, en plan Atenea y Sober Party, no lo sé. ¿Quién sabe? La cuestión es que Atenea se enteró de que había un chaval, hijo de Zeus, con mucho potencial y grandes habilidades para convertirse en un héroe, que pretendía dar caza a su odiada ex sacerdotisa y decidió ayudarlo. En un momento del viaje de Perseo, cuando ya había bajado del barco que le prestó Dictys, Atenea se presentó ante él. Tal cual, o sea, tú imagínate que de la nada se te aparece una mujer alta y fuerte como un roble, vistiendo un casco, armadura y sujetando un escudo y una lanza. ¿Cómo te quedas? Si no eres un tipo chill de cojones, seguramente te caigas de culo y supliques por tu vida. Pero Perseo no, Perseo era un inconsciente. Perseo se puso en guardia y Atenea le dijo, cálmate, figura, no me obligues a funarte que tienes aún que ir a por Medusa. Y Perseo, ¿qué? ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Y ella, pues soy tu hermana, Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra y mil cosas más. Si quieres te paso mi LinkedIn divino. Y Perseo, ¿qué es LinkedIn? No, eso no lo entendí. ¿Cómo que mi hermana? Si yo no tengo hermanas. Además, tú eres hija de Zeus. Y Atenea le dijo, y tú también. Bueno, a Perseo le explotó la cabeza, o sea, no literalmente, que conociendo a los dioses, pues podría ser perfectamente, pero bueno, este fue un momento muy de telenovela, todo hay que decirlo. Total, que Atenea le contó quién era Medusa, que tenía serpientes por cabello, que si la mirabas a los ojos te convertía en piedra, pero no le contó su historia, ni que no siempre había sido un monstruo. Eso, casualmente, se lo guardó. Pero también le dijo que tenía dos hermanas más, Esteno y Euríale, que eran muy parecidas, pero que a diferencia de Medusa, eran inmortales. Y entonces Perseo le preguntó, ¿y cómo las distingo? ¿Qué hago? ¿Acuchillo a las tres hasta que se muera? Bastante flipado, Perseo, todo hay que decirlo, porque con ese plan se iba a convertir en el aperitivo de las gorgonas. Así que Atenea se lo llevó pues hasta la ciudad de Dicterión,
en la que había imágenes de las 3 gorgonas, no sé si pinturas, esculturas o selfies, no lo sé, pero era para que Perseo pudiera diferenciar a Medusa de las demás. Como ya te dije en el episodio anterior, hay diferentes versiones, ¿no?, del aspecto de Medusa en comparación con sus hermanas. En principio las gorgonas tenían manos de bronce, alas de oro, colmillos de jabalí y serpientes en la cabeza, pero a Medusa la mayoría de veces se la ha pintado como una mujer con serpientes en la cabeza y poco más. Pero bueno, siguiendo la lógica de que Atenea le mostrara 3 imágenes de las gorgonas como si fueran pues las 3 mellizas, ¿no?, muy parecidas entre ellas, pues quizá Medusa, yo qué sé, tendría una peca que las otras no, o sus serpientes eran pelirrojas y las de sus hermanas pues eran rubias o morenas, lo que prefieras imaginarte, la verdad. Pero eso no fue lo único que hizo Atenea para ayudarlo. También le dio un pequeño saco, un zurrón mágico, para que en caso de vencer a Medusa, metiera su cabeza allí dentro, porque al parecer, ojo, que esto es muy importante, aunque estuviera muerta, su poder de petrificar con la mirada no iba a desaparecer. La cabeza de Medusa era una arma letal, tanto en su cuerpo como fuera de él. Heavy esto, ¿eh? Y por último, la diosa también le entregó un escudo tan brillante que parecía un espejo, algo que iba a necesitar para poder ver dónde estaba Medusa sin mirarla directamente a los ojos. Pero Atenea no fue la única divinidad que quiso ayudarlo. El dios Hermes, el dios de los ladrones y de los mentirosos, también quería llevarse pues un poquito de mérito, algo que yo creo que no le gustó mucho a Atenea porque estaba intentando pues limpiar su imagen, ¿no?, y quería llevarse todo el reconocimiento. Pero claro, aunque el zurrón mágico y el escudo fueran vitales para acabar con Medusa, no eran suficiente. ¿Cómo iba a llegar hasta ellas y escapar? Tenían alas, ¿eh? ¿Con qué iba a cortar su cabeza? ¡Ay! ¡Cuántas preguntas sin respuesta! Pero para eso estaba Hermes, que apareció donde estaba Perseo con Atenea y le dijo: «Buena tarde, mi bro». Eran hermanos también, claro, Hermes es hijo de Zeus, con la Pléyade Maya, y le dijo: «Necesitarás esto». Y le dio una brillante y afiladísima hoz y sus sandalias aladas, sí, sus Air Hermes. La versión más oficial, por llamarlo de algún modo, dice que la mayoría de estos objetos los tenían unas ninfas que estaban como escondidas en un lugar que solo conocían las grallas, que ahora te hablo de ellas, un momento, ahora viene su momento. Pero a mí no me gusta, porque no le encuentro mucho el sentido que Perseo se encuentre con Hermes y no sea él quien le dé sus chanclas voladoras, ¿no? No sé, no me lo imagino yendo allí descalzo, ¿no?, o con unas alpargatas, no, es que no lo sé. Así que lo voy a moldar a mi gusto, pero te lo cuento para que lo sepas. Es probable que pienses: jolín, qué fácil se lo están poniendo, ¿no?, dándole tantas cosas, es que solo falta que le den algo para hacerse invisible. Pues let me tell you something, amante del chisme. Durante la guerra entre los dioses y los titanes, los cíclopes forjaron 3 armas para los dioses: el tridente de Poseidón, el rayo de Zeus y el casco de invisibilidad de Hades. Y por algún motivo, Atenea o Hermes tenían este último y se lo dieron a Perseo para que pudiera entrar en la guarida de las gorgonas sin ser visto. Lo sé, así cualquiera. Claramente tenían muchas ganas de que alguien acabara con la pobre Medusa. El combate estaba amañadísimo. Pero para que no se notara tanto de qué pie cojeaban, pues bueno, lo complicaron un pelín. Al parecer, nadie sabía dónde estaba la cueva de las gorgonas, porque todos los hombres que habían intentado llegar no habían vuelto. Solo habían 3 criaturas que conocían su paradero: sus hermanas,
las grayas. También eran hijas de Forcis y Ceto y eran 3 ancianas que solo tenían un ojo y un diente. Pero no cada una, ¿eh? No. En total. O sea, lo tenían que compartir. O sea, tú imagínate las peleas que debían tener. Si ya hay hermanas y hermanos que se pelean cuando solo hay un juguete y todos quieren jugar con él, imagínate tener un solo ojo, que te vas quitando y poniendo. Aunque bueno, pensándolo bien, las peleas pues no podían ser muy violentas porque claro, la que tenía el ojo pues jugaba con ventaja, ¿no? Se va y ya está. Y sí, sé lo que estás pensando. Te estás acordando de las 3 viejas de la película de Disney de Hércules. Y a ver, tengo que decirte que las de la película no son 100% las grayas. O sea, físicamente sí lo son, pero todo lo de los hilos, de la vida y eso son de las moiras. Otras 3 ancianas, pero del destino, las que aparecen el día de tu nacimiento y deciden cuánto vas a vivir y cuándo y cómo vas a morir. Así que las ancianas de la película de Hércules son una mezcla, tal cual. Realmente los que hicieron esta película, o sea, cogieron la mitología griega e hicieron así, venga, esto por aquí, no sé, lo que les dio la gana. Y me parece bien, ¿eh? Porque yo también a veces hago lo mismo, pero os aviso, eso sí, yo os aviso. Y también me parece bien porque las canciones de Hércules son buenísimas. ¿Sí o no? Siempre yo sentí que en algún lugar hallaría un hueco esperando por mí. Es que es increíble, es increíble. Pues eso, Atenea y Hermes le dijeron, eso sí, dónde estaban las grayas. Y Perseo se fue volandísimo hasta su guarida. Aunque había una posibilidad entre 3 de ser visto, porque solo una iba a llevar un ojo, decidió ponerse el casco de Hades y pasar inadvertido. Pero cuando careces de algún sentido, los otros se desarrollan más para contrarrestar. Y las grayas, quizá, pues, ver no mucho, pero el oído lo tenían tan fino, pero tan fino que ni los murciélagos. Así que cuando Perseo entró en su cueva, las 3 oyeron el ruido de sus pasos y del aleteo de sus chanclas, de sus Hermes, y empezaron a gritar y a amenazar. ¿Quién anda ahí? ¡Vete o te mataremos! Y entonces las 2 hermanas que estaban, pues, ciegas en ese momento, le preguntaron a la que tenía el ojo que qué había y quién o qué era lo que había entrado en su cueva, ¿no? ¿Qué era ese ruido? Pero claro, Perseo era invisible y había dejado pues todos los objetos, ¿no? Las armas, el escudo, la hoz y todo, pues en la entrada de la cueva para que no se viera allí eso flotando. Y la graya que tenía el ojo pues no veía absolutamente nada. Y lo dijo, en plan, no lo sé, es que no veo a nadie, aquí no hay nada. Claro, todo agobiada, ¿no? La graya, pobrecita. Y en ese momento pues pasó lo típico, ¿no? De, ¿cómo que no? A ver si te lo habrás cargado, déjamelo a mí, trae para acá. Quita que no sabes, ¿no? Es un poco... Pero claro, la del ojo pues se enfadó y le dijo que no se lo iba a dar porque ahora le tocaba a ella, que era su hora, porque claro, se lo iban alternando, ¿no? Se lo iban repartiendo como buenas hermanas, claro está. Pero las otras insistieron porque claro, corrían cierto riesgo, ¿no? Tenían miedo y hubo un poco de forcejeo hasta que al final lograron quitarle el ojo a su hermana, que cayó al suelo y fue pues entonces cuando Perseo vio allí el ojo, allí rodando, y aprovechó el momento para lanzarse a él y cogerlo. Bueno, las grayas de rodillas palpando el suelo desesperadas en busca del maldito ojo, hasta que en un momento dado Perseo, que estaba volando justo encima de las hermanas, les dijo: ¿por casualidad no habréis perdido un ojo? Encima con cachondeo, ¿sabes? En fin, las grayas, claro, furiosísimas, empezaron a gritar: ¡devuélveles el ojo! ¡No te mataremos! ¿Quién eres? No sé qué. Y Perseo les dijo: mira, os devuelvo el ojo si me decís dónde se esconde Medusa. ¡Bum! Tremendísima jugada.
Bueno, tampoco había que ser muy listo, ¿eh? No le vamos a dar mérito aquí a Perseo de nada, porque es que está amañado todo. Yo me imagino a las grallas discutiendo en plan, pero ¿cómo no has podido verlo si lo oigo súper cerca? Está aquí mismo, y la otra, pero te digo que no estaba. Y Perseo, pues mientras tanto, ansiosísimo, en plan, o me decís dónde está, o os juro que me cargo el ojo, ¿eh? O sea, lo piso aquí mismo. Claro, aquí las grallas dejaron de discutir y dijeron, no, vale, no sé qué. Y le dieron la ubicación de Medusa, y bueno, y por lo tanto de la guarida de las gorgonas. Y Perseo pues les devolvió el ojo, ¿no? Cumplió con su parte del trato, pero no en la mano, en plan no fue, venga, aquí estoy, toma, no. Sino que lo que hizo fue lanzarlo al suelo. Dijo, venga, aquí tenéis, pum, y se fue volando rápidamente, porque aunque estas tres ancianas fueran pues ancianas y solo tuvieron un ojo y un diente, pues eran agresivas, ¿eh? Te podían hacer mucho daño, no dejaban de ser criaturas mitológicas e inmortales. Y Perseo se fue volando de la guarida, literalmente, y a las grallas pues no les dio ni siquiera tiempo de intentar ir tras él, ¿no? Y vengarse un poco de la jugarreta que les había hecho. Y ahora sí que sí, siguiente parada, la guarida de las gorgonas. Perseo viajó hasta el lugar que le habían dicho las grallas, pero eran unas rocas que sobresalían del mar y no parecía haber nada, ¿no? Ninguna entrada ni refugio que pudiera ser pues habitado. Y claro, estaba convencido de que las grallas, ¿no? Pues lo habían engañado por haberles hecho pues esta mala pasada, ¿no? De quitarle el ojo y todo. Pero cuando Perseo estaba a punto de dar media vuelta, a lo lejos vio la silueta de una persona, un hombre, cubriéndose la cara, como si intentara no mirar algo, pero no se movía. Perseo se acercó y descubrió que quizá en su momento esta persona pues fue un hombre, pero ahora era una escultura de pura piedra. Al apuntar sus ojos en la dirección que parecía ir ese aspirante a héroe, se dio cuenta de que no era más que uno de muchos, ya que había una fila larguísima de hombres que habían sufrido la misma suerte. Ahí había más gente que en el Black Friday, vamos. Perseo pasó entre todos ellos, despacio, ¿no? Con mucho cuidado, porque claro, si se le aparecía Medusa en algún momento de esto, pues claro, se iba a convertir en uno más. Pero bueno, haciendo un poco slalom a cámara lenta, ¿no? Entre los aspirantes a héroes, y cuando llegó al último, vio lo que parecía la entrada de una cueva. Y entonces supo que era allí, que estaba en el sitio correcto, que las ancianas del ojo y el diente no le habían mentido. Pero no iba a ir a lo loco, como con las grallas. Tenía que ser muy precavido y distinguir bien a Medusa de sus hermanas sin mirarlas directamente a los ojos. Pero, ¿cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a mirar dentro de la cueva y localizar a ver cuál era Medusa y cuáles no, sin correr un riesgo altísimo de convertirse en una siguiente escultura? Pues con el escudo de Atenea, que prácticamente era un espejo. Perseo se situó en un lado de la entrada de la cueva, y de espaldas, claro, colocó el escudo de tal forma que pudiera usarlo de retrovisor y pudo ver por primera vez a las temibles gorgonas que, por fortuna para él, estaban durmiendo. ¿Cómo hombre va? Tío, ponédselo más fácil. Yo creo que hasta Atenea le pidió un favor a Morfeo para que subiera y las durmiera a las tres. Y claro, pues enseguida localizó a Medusa. Entró con mucho cuidado, así como marcha atrás, ¿no? Con el escudo en una mano y la hoz que le había dado Hermes en la otra, llegó hasta donde estaba la que un día fue la sacerdotisa de Atenea, y de un movimiento rápido la decapitó. Sí,
El ruido del arma despertó a las hermanas y al ver allí a su hermana Medusa sin cabeza, empezaron a gritar furiosísimas y volaron hacia Perseo, que aunque llevara el casco de invisibilidad, llevaba pues el escudo y la hoz, que no eran invisibles, estaban allí flotando, ¿no? Bueno, y lo que también estaba flotando era la cabeza de Medusa, que la tenía allí sujetando, ¿no? Así que la guardó rápidamente en el zurrón mágico de Atenea y echó a volar con las Air Hermes, huyendo de la ira de las pobres gorgonas que acababan de perder a su queridísima hermana y no pudieron atraparlo. Así fue la muerte de Medusa. Sí, es que no fue ni una batalla justa, no es que dices, ah, mira, lucharon y tal y no sé qué, no, es que iba con todas las de ganar. Perseo, es que le habían hecho favores por todos lados, es que no se pudo ni defender Medusa. Aunque yo a veces también pienso, como no quiero hacer spoiler, voy a hacer un poco de spoiler, pero no pasa nada. A mí esto me recuerda un poco al mito del Minotauro, ¿no? Que, como dijo Borges, el Minotauro, ¿no? Cuando se le apareció Teseo, no se defendió, ¿no? Entonces, a mí a veces pues me imagino que Medusa se hizo la dormida para que su vida acabara ya, porque quizá pues no era feliz, ¿no? Yo a veces pienso que fue eso, ¿no? Y no que enredaron a Morfeo y tal, que esto me lo he inventado, lo de Morfeo, pero es como mucha casualidad, ¿no? Que estuvieran durmiendo, no sé. Pero del cuerpo sin vida y sin cabeza de Medusa nacieron dos criaturas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a consecuencia de la violación de Poseidón, Medusa se quedó embarazada. Sí. Sus hijos fueron un chico con una espada dorada, que, irónicamente, un poco como nació Atenea, ¿no? Ya preparada para la batalla, al que llamaron pues Crisaor, que precisamente significa espada dorada. Y el otro hijo fue uno de los animales más bellos y espectaculares de la mitología griega, una criatura a la que, como mínimo, los de mi generación tenemos muchísimo aprecio y cariño por la película de Disney, Pegaso. Sí, el caballo alado que nunca, y cuando digo nunca, es nunca, fue montado por Hércules. Nunca. Jamás, nunca, a Hércules y Pegaso nunca juntos, nunca. Importantísimo esto. Creo que lo he dejado claro, ¿no? Sí. Pero sí que hubo un héroe que cabalgó con Pegaso, sí, te lo explicaré más adelante. Ahora, los humanos, con la muerte de Medusa, por fin podían vivir tranquilos, porque una mujer que te transformaba en piedra si la mirabas a los ojos, pero que nunca salía de su cueva, había muerto, ¿eh? Nótese la ironía de la preocupación. Los humanos, como siempre, luchando contra peligros inventados, ¿eh? Y este fue el fin de Medusa, pero no de Perseo. Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta, bueno, son dos preguntas, pero me comentan más o menos lo mismo. Es María José y creo que es Sofía. Me dice, bueno, María José me dice, me gustaría creer que Atenea quiso proteger a Medusa de los hombres, dándole esos poderes para que los hombres no pudieran hacerle daño, ¿no? Y Sofía me dice que tengo una duda, tal vez conoces la versión de Medusa, donde dicen que Atenea no la convirtió en gorgona como castigo, sino que se compadeció y lo hizo para salvarla de otros hombres que querían acercarse a ella. Esta versión sería genial, la verdad, sí, sería fantástica, porque Atenea quedaría como que empatiza, ¿no? con Medusa, la ayuda, ¿no? Y Poseidón pues sería el único villano. Pero claro, hay un problema, y es que luego, como acabo de contar, Atenea ayuda a Perseo a matar a Medusa, y yo no veo eso como una manera de seguir ayudándola. ¿Me explico? Que a ver, que tampoco sería el único mito con grandes contradicciones, ni mucho menos, pero claro, me gusta, también puedes decir, no, pero quiso matarla para acabar con su sufrimiento, no sé qué. Sí, pero hacía falta tanta,
no sé, tanto show, ¿no? O sea, seleccionar a un aspirante a héroe, después no sé qué, y darle no sé cuántos, ¿no? ¿No había otra forma, quizá, de ayudarla, o algo más simple, o quería hacer, pues, quería montar un espectáculo, ¿no? No lo sé. Pero sí, esta versión está genial. O sea, si acabara allí, está estupendo. Lo que no sé es, según esta versión, que yo la he escuchado más que leído, también tengo que decir, o sea, que no sé si es como una nueva interpretación, como lo de Perséfone y Hades, ¿no? Que no está en los textos clásicos, ¿no? Lo de que Perséfone pues, quiso ir voluntariamente, no se especifica, ¿no? Pero que si esta nueva versión, no sé si tiene como una explicación posterior a por qué después Perseo, con la ayuda de Atenea, que en principio pues, ha ayudado, ¿no? según esto, ha ayudado a Medusa, pues ¿por qué acaba muriendo Medusa, ¿no? Porque Atenea se involucra en eso, que se arrepiente, pasa algo o se sigue viendo como una ayuda, ¿no? No sé, si tenéis alguna información o alguna teoría, soy muy fan de las teorías, os leo en comentarios. Siguiente pregunta de Naya, me pregunta, en tu opinión, las diosas, por mucho que tuvieran poder, sufrían violencia de género, ya fuera física o psicológica. Sí, pero ya no es que sea mi opinión, sino que es lo que sucede. O sea, la diosa Hera, aunque también sea una diosa cruel, que no tiene inconveniente en matar a las amantes víctimas e hijos bastardos de Zeus, también es víctima de Zeus, de su marido, ¿no? O sea, Zeus le dice que le será fiel, pero constantemente la engaña, ¿no? O sea, y la manipula y todo eso. Después está Atenea, que es víctima del dios Hefesto, ¿no? de su hermano, que intenta forzarla. Después está Deméter, que es violada por Zeus, y Perséfone, que nace de esta violación y que también es violada por Zeus. Y no solo son víctimas de sus iguales, o sea, no solo son víctimas de dioses, también lo son de simples hombres mortales. Por ejemplo, Ixión, que es uno de los reyes a los que se le invita a cenar al Olimpo, se atrevió a hacerle tocamientos por debajo de la mesa a la diosa Hera. Luego acabó fatal, no solo faltaría. Pero ya os hablaré de su mito en otro episodio. Pero sí, por supuesto. Y última pregunta de Heidi Helen Eriksson, me dice: hola, mi hija es también fan de la mitología griega. Yo he visto todos tus vídeos. Ella me dijo que en realidad la maldad de los dioses en la mitología griega es un invento de los romanos para hacer ver el poder que ellos tenían. Para los griegos, Medusa nació así, mientras que para los romanos ella fue transformada por Minerva, Atenea. Yo no sé, ¿tú qué dices? ¿Se ha cambiado mucho las historias griegas por los romanos? Esta pregunta es maravillosa. Muchas gracias, Helen Eriksson, y gracias a tu hija por decirte esto. Porque yo, por lo que tengo entendido, los romanos en general no hicieron unos dioses griegos malvados, sino que lo hizo un romano concreto. Ovidio. Se dice que Ovidio, sí, el poeta, en su Metamorfosis, en su obra de la Metamorfosis, que yo uso muchísimo para hacer este podcast y para leeros fragmentos, retrató a estos dioses griegos que habían adoptado los romanos como dioses estúpidos, crueles y abusadores. Porque justo en aquella época, se cuenta que justo en aquella época tenía pues muy mal rollo con el emperador Augusto. De hecho, que esto sí que es cierto, es verídico, este emperador exilió a Ovidio. No sé si por haber escrito la Metamorfosis o por otra cosa, y luego Ovidio enfadado escribió la Metamorfosis. No sé cuánto de cierto hay en esto, pero es algo que se dice mucho. De todos modos, si Hesíodo y Homero no eran tan claros con la crueldad de los dioses, yo no creo que fuera porque no lo eran, sino por miedo a represalias. O sea, así de claro. Yo creo que supongo que tenían que ser pues un poco simps, ¿no? de los dioses, porque creían en ellos, ¿no? Si hay algún historiador en la sala aquí y quiere o corregirme o desarrollar más esto,
en comentarios, por favor, que yo leo encantadísimo. Ya está aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros, el de Hades, Hércules y Sísifo, y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.